Buenos días, amigos del comercio. Soy Enrique Planas del Cuerpo Luces. Esta es una ocasión muy grata para mí porque vamos a hablar con Javier Flores del Águila y Jorge Chiarella sobre Selva Misteriosa. Selva Misteriosa es una de las historietas imprescindibles si uno quiere construir la historia de la historieta peruana, pero no solamente como testimonio, no solamente como legado, sino como patrimonio. Es es la historieta peruana de aventuras más importante que se ha dibujado. Han pasado 45 años desde que el diario El Comercio publicara a lo largo de 3 años esta tira de Javier, y recién en un corregido olvido histórico la podemos tener en una edición tan bien cuidada de Editorial Planeta, una edición celosísima hecha por Hernán Migoya y Giancarlo Román. Javier, además, estoy muy contento porque hemos reunido aquí tanto al autor como a su editor, Jorge Chiarella, que ustedes seguramente lo conocen por su enorme trayectoria en el teatro. En los años en que Javier publicaba Selva Misteriosa, él era el editor de la página de amenidades y era el encargado de recibir todos sus originales. Bueno, dos viejos amigos, conversar con ellos y hablar de sus recuerdos, de su experiencia, de aquellos años setenteros en el diario, yo creo que va a ser toda una experiencia para mí y para ustedes. Muchísimas gracias, caballeros, por estar aquí. Primero la pregunta obvia. Javier, ¿cómo te sientes ahora después de 45 años y ver nuevamente en papel Selva Misteriosa? Increíblemente maravillado. No pensé que estaba así, que estaba la historieta. En esta presentación casi favorece a los originales, que era el temor que a veces uno tiene cuando no se imagina en alguna vez como libro. Yo siempre me he resistido, ¿no? Porque no veía la oportunidad y siempre, como siempre he comentado, pensaba que de repente el lenguaje que utilicé en aquella oportunidad de principios de los años 70, era el lenguaje del aquí y ahora en esa fecha. Y pensé que en muchas oportunidades que de repente si había que editar Selva Misteriosa había que estar corrigiendo todos los dichos, todo el lenguaje, actualizando en la fecha que iba a ser, que sería publicada. Pero ahora que lo veo y lo vuelvo a releer, realmente es un documento, es un testimonio, es un documento testimonial de cómo era pues el lenguaje también limeño, pero sobre todo también cómo era el lenguaje en esa oportunidad de los loretanos, que era uno de mis intereses cuando dibujé Selva Misteriosa, y que contando con la anuencia aquí Jorge, que era el jefe de la página de amenidades, yo utilizaba el lenguaje loretano, ¿no? Que el vocabulario peruano también, pero de regional. Y eso me pareció importante porque, como he dicho muchas veces, el utilizar este lenguaje descentralizado que me daba gusto porque yo quería dar la voz a los otros. Siempre he dicho que hay un lenguaje, el de nosotros, los capitalinos, los citadinos, pero siempre están de lado o ignorados el lenguaje de los otros. Esta historieta quiere dar el lenguaje de los otros. Coco, Sí. Hablando de testimonio, quiero que me cuentes la experiencia histórica. En el año 71 el Comercio organiza un concurso de historieta y justamente el ganador termina siendo Selva Misteriosa. Cuéntame un poco parte de ese proceso. Bueno, yo efectivamente entré acá al periódico primero como ayudante en la página cultural y después de un tiempo salí, pero en la época en que estuve en cultural, detrás mío estaba practicando periodismo Alejo Miro Quesada.
Y con él hicimos gran amistad y nos contábamos muchos chistes, ¿no? Entonces, después yo salí, pero no pasaron ni 15 días que me llama y me dice, oye, mi papá quiere publicar un suplemento de amenidades y creo que el más apropiado eres tú, que conoces un montón de chistes, queremos que se pongan los chistes, así que ven que tenemos que hacer una prueba para eso. A la tira cómica en esa época se le llamaba chiste. Claro, ¿no? No, pero también me refiero a los chistes así contados, o sea, en el suplemento querían también que aparecieran chistes, ¿no? Ajá, ya. Entonces, ese era lo más difícil, pues, porque las otras cosas se compraban, ¿no? Del extranjero generalmente. Y entonces, bueno, me dieron eso y comenzamos a trabajarlo. Pero ocurrió pues que no había una cosa peruana y todo venía de Estados Unidos, cada cierto tiempo venía el representante a ofrecerme historietas, salía Kerry Drake, Superman, esas cosas. Y entonces Alejo me dice, oye, ¿por qué no hacemos un concurso, ¿no? Una cosa peruana? Y yo, hecho, hay que hacerlo. Efectivamente hicimos las bases, se publicaron y tuvimos una acogida bastante grande, como cerca de 80, 100 dibujantes, ¿no? Cada uno tenía que presentar 15 tiras, algo así. No sé si 15 o quizás menos, no me acuerdo. 12. Bueno, ahí está el número exacto, 12 tiras. Y entonces, bueno, algunas se caían solas, pero habían otras que más o menos se peleaban entre sí. Pero de pronto vimos una que dijimos, oye, esto es de otro mundo, ¿no? Que fue justamente Selva Misteriosa, ¿no? Realmente fue espectacular encontrar esta tira, esta serie, esta propuesta, que evidentemente no solamente por el lenguaje, ¿no? Sino por la forma en que encaraba la exposición gráfica, ¿no? Decíamos, pero esto es cine. O sea, se veía cosas inauditas. Yo nunca había visto una historieta con esas características, ¿no? Y ahora cuando las vuelvo a ver después de años, ¿no? Gracias a Javier, me asombro, me alegra, me llena de satisfacción el que hubiéramos elegido esta serie y hubiéramos tenido en las páginas del comercio a Javier Flores del Aire. No es, digamos, ese participante del concurso no era un advenedizo, era alguien que ya había tenido una larga trayectoria, ya entonces siendo bastante joven tenía una larga trayectoria en la historieta nacional, en la avanzada sobre todo. Cuéntame, Javier, ¿cómo esta Selva Misteriosa, dentro de tu carrera como dibujante, cómo la ubicas? ¿Es un producto de madurez en la medida de que recuerdas las historias que te contaba tu madre, también de la zona? ¿Es un momento en el que un dibujante comienza a contar historias más personales? ¿Qué significa para ti Selva Misteriosa en ese momento? Sí, en este momento sí me parecía que estaba haciendo una cosa madura, que estaba yo adquiriendo en mi madurez. Y entonces, ahora quienes tengan acceso a este tomo van a ver cómo se va produciendo cambios en el modo de manejar el espacio, en el modo de manejar el tiempo y sobre todo en el aspecto gráfico. Voy cambiando, no solamente en algunos aspectos del uso de la tinta y el pincel, sino en aspectos de composición. Porque ya yo tenía bastante lectura, bastante conocimiento, revistas coleccionables, porque en mi época que dibujaba en avanzada, como tenía ahí a dos grandes dibujantes, mis maestros, Rubén Osorio, Osito y Hernán Bartra Monkey, ellos me propiciaron la capacidad o la costumbre de coleccionar, pero como decíamos los tres, vamos a coleccionar, pero lo bueno. No vamos a coleccionar por coleccionar, ¿no? Así que éramos muy exquisitos. Y entonces en eso de coleccionar solo lo bueno, se encontraron las novedades gráficas. Ahí vi lo de Jim Steranko, ¿no? Que es revolucionario para dibujar en DC Comics y hasta en Marvel, que por eso, por ser tan revolucionario, lo sacaron, ¿no? Porque querían la cosa tradicional, pero era el que rompía esquemas. Y entonces en la primera aventura que sale en Selva Misteriosa, que era la continuación de
de las 15 tiras que presenté yo, porque no me alcanzaba para las 12, no era suficiente para lo que yo tenía que decir. Bueno, no he copiado de Steranko, pero son ideas de Steranko, estas páginas son de Steranko, ¿no? Con ideas de Steranko, de composición tipo collage. Bueno, hay algunos que son collage, grafismo, etcétera, y tramas, ¿no? Que hizo, fue una cosa experimental. Y yo te quería preguntar, hay una de las cosas que más agradece un artista es contar con un editor cómplice, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú probabas estas libertades, ¿no? Planteadas por el maestro Steranko, un editor que recibía ese material y que conocía un poco también lo que estaba acostumbrado el lector peruano, ¿cómo lo sentías? ¿También te sorprendía? ¿Cómo de repente transaban? ¿Cómo dialogaban ustedes? Bueno, la verdad es que desde el momento que la elegimos, fue no solamente la alegría de tener una excelente historieta, sino un entusiasmo por la creatividad que tenía, ¿no? Yo recuerdo además el rostro de Javier cuando me traía siempre semanalmente sus tiras y me miraba para ver qué me parecía, ¿no? Y creo que disfrutaba cuando decía genial, porque realmente son cosas que te sorprenden. Y yo sí soy de que hay que probar las cosas y que hay que lanzarse, ¿no? Arriesgar y todo eso. Claro, siempre con talento también, pues no se trata de poner por poner, ¿no? Sino que realmente había una búsqueda de todo, ¿no? De todo. Y me sorprendía a mí. Y yo feliz, y creo que todos, todos. Habían muchos comentarios de la serie, e incluso yo lo veía a él a veces en etapas, porque él además es un gran médico, ¿no? Entonces y enseñaba y todo, no tenía mucho tiempo, pero mi susto era que no llegara a concluir con la de la semana, ¿no? Porque además, como era pues tan pensativo, tan creativo en cada cosa, no venía y dibujaba cualquier cosita. Entonces le costaba evidentemente una larga reflexión probablemente. Y entonces esa sí era mi angustia, ¿no? Tengo que reconocer. Una angustia que recuerdas 45 años. Sí, pero por supuesto. Pero Javier era un tipo cumplido. No, sí, siempre. Pero de todas maneras, pues a veces, ¿no? Claro, hay que primero que escucho esa confesión. Sí, claro. Una confesión. Te has vengado de Coco, Selva Misteriosa, porque a Coco lo has presentado por ahí, sí, como un camaleón, como personaje en diversas ocasiones. Sí, me vengué. Yo aspiraba a pasar a la historia, pero he pasado a la historieta. Sí. Gran amigo. Justo estaban... Pensando un poco en la coyuntura de cuando aparece Selva Misteriosa, ¿qué tan complicado era trabajar en los medios y en la historieta a comienzos de los 70? Bueno, en realidad no había, quizás había, por ejemplo, en algunos otros periódicos esas tiras de Jarano, no me acuerdo los nombres. Acá creo que también había una viñeta de Baltasar, ¿no? Que sacaba Chabuca. Pero mayormente historieta sí, no había, salvo pues en la época de Avanzada y esas cosas, ¿no? Pero sí fue con gran entusiasmo poder ver una cosa peruana, con nuestro lenguaje. Además, es bien interesante porque Javier, a la hora que dibujaba, si escuchaba algo por la radio, veía una noticia, la insertaba ahí. Y entonces ya no solamente es una historieta, sino parte de una historia, un testimonio. Acá aparece el día en que descubrieron el petróleo de Trompeteros, ¿no? Entonces aparece ahí, casi en el momento, ¿no? Entonces hay una emoción también de ver que la ficción teóricamente está paralelamente a la realidad nuestra, ¿no? Una de las cosas fascinantes es que, como bien dices, Coco, esta historieta es fruto de su tiempo, sabe dialogar con su tiempo, pero no solamente dialoga con la historia de los titulares periodísticos, sino también con la historia personal, porque hay momentos, conforme avanza la historia, que Javicho tiene hijos, Javicho tiene su vida personal, Javicho discute y ama a su esposa,
¿Cómo tú también permites que tu mundo personal apareciera en la historieta? Al principio lo hice casi, no me di cuenta que era en internet, pero después, poco a poco, ya empecé a armar, ya participaba, ¿no? La vida personal en un drama, por ejemplo, cuando viene el embarazo de la esposa de Javico, ¿no? Que es el héroe, o pretendido héroe, ¿no? Porque te acuerdas que no era el héroe, era el narrador, ¿no? Sí, sí. Bueno, y lógicamente, en esa época, mi señora acaba de tener mi última hija, sí, ella es del 72, sí, acaba de tener mi última hija y entonces lo introduje, creo que está en sus últimos meses, cuando se da la noticia en la tira que está encinta la esposa del personaje. O sea que había un gusto de participar así, porque mi felicidad estaba transportando, comunicándola a través de la felicidad del personaje, ¿no? Ahora se hace con el Facebook. Sí. ¿Cómo era como editor, cómo sentías el feedback de los lectores con la historieta? Bueno, en general todo el mundo siempre que lee alguien el periódico te comenta cosas, ¿no? Y todo era positivo, era una cosa, incluso cuando habían algunas cosas especiales en alguna reunión, oye, leí esto y te mencionaban el detalle, ¿no? Ya fue ampliamente aceptada, no había, digamos, ya ninguna, ya propiamente la sorpresa se mantuvo permanentemente, pero ya en un sentido siempre sorprendente, ¿no? Entonces buscaban a ver, es como cuando vas a ver una película de Hitchcock, pues, ya sabes qué vas a ver, pero siempre la buscas y la encuentras. Y un poco que pasaba eso con la selva, porque siempre me decían, le gustaban los diálogos, a mí mismo te estaba contando hace un rato que había, yo recordaba que había un personaje que se tiraba al río, ¿no? Y en el momento que se tiraba decía algo que me gustó, pero no me acordaba qué. Ahora le he preguntado a Javier y cuando vimos acá, justamente dice, uy, no hay nadie en el río, qué bueno. Y se tira al río y dice, neto, que era, digamos, parte del lenguaje de la época de los muchachos, ¿no? Neto, bacán, la tapa, ¿no? Pero cuando cae al río se encuentra con un tipo dentro y dice, sí, pero no tan neto, ¿no? Entonces había un manejo del humor también y con la cotidianeidad de todos que la hizo muy, muy importante, ¿no? Fue realmente una lástima que ya no pudiera seguir, pues esas cosas que pasan, ¿no? Pero una maravilla que hoy en día tengamos un libro así, que es parte de nosotros, ¿no? No me refiero a él y a mí, sino parte de todos nosotros. Es una historieta peruana que cuenta muy bien, que nos resalta, que creo yo que es de nivel absolutamente internacional y en primeros puestos, ¿ah? En primeros puestos. Javier, justo ahora que Coco habla un poco del fin de la historieta, ¿a qué se debió el final? ¿Fue por la coyuntura política? ¿Fue por el exceso de trabajo? ¿Por qué se termina Selva Misteriosa? ¿Porque pudo haber tenido una presencia permanente? Sí, hubo dos aspectos. Uno con respecto a la suspensión. No nos recibieron, no nos recibían, ¿no? Cuando vino el cambio de la toma del diario, entonces hubo un bloqueo. Yo acostumbraba trabajar, había cobrado en el hospital, que solamente hacía guardia los domingos, de tal manera que los neurólogos hacíamos 2 días a la semana, pero conseguí que el que hacía los domingos era un sacrificio porque a los otros no hacía otro día. Perdóname, para que los lectores entiendan, estamos hablando de la toma de los diarios en el gobierno de Velasco. En el gobierno de Velasco, sí. Y entonces yo procuraba dibujarlas el sábado a lápiz, y durante los días de la semana yo retocaba y le pasaba tinta. De tal manera que terminaba el jueves y los viernes en la noche, a partir de las 11 de la noche, que el tránsito disminuía, entonces yo venía hasta acá al comercio y yo solito subía así al 3er piso y dejaba. Sí. Siempre lo menciono acá también, la gente de fotomecánica y todo se portó extraordinariamente bien conmigo, me cuidaban las tiras y me las entregaban
una semana llegaba yo con mi dice, tenga la tiro. Así que yo estoy endeudado y agradecidísimo con el personal de esa época. Bueno, resulta que un viernes de esos, que víspera de Fiestas Patrias del 1974, no podía, un poco más después de Fiestas Patrias, no pude entrar al centro porque estaba, no sé si estaba por ahí el Rochabús, pero esos carros intimidantes, ¿no? Estaban, y además había una barrera que no se podía pasar. Entonces di la vuelta y regresé. Pero al día siguiente el diario El Comercio llegaba a mi casa, mi padre era el que compraba, y entonces, no, ya yo lo recibía porque ya estaba casado, y entonces vi en la primera página que el diario había sido entregado al servicio de las comunidades campesinas, ¿no? Sí, que tenía un nuevo director. Y entonces yo, que quería llamar a Jorge para comunicarle, bueno, qué había pasado, me contuve porque, bueno, ahora que pase todo esto, y después te llamé, creo, al segundo o tercer día. Sí. Y tú me dijiste que a mí tampoco me dejó entrar. Sí. Bueno, lo que pasó fue que en realidad fue la época en que el doctor Cornejo Chávez tomó la dirección del periódico, y en realidad lo que pasa siempre, pues, o con la cultura o con cosas de este tipo, pues, ¿no? Amenidades por el momento no. ¿No? Entonces sí, ya vamos a conversar, y nos dejaron un poco en el aire. Sí. Posterior de eso ya yo dejé lo de las amenidades y me pasaron al suplemento del dominical. Y ya me quedé trabajando en esa época, pero ya ahí no había pues chance de recuperar, digamos, esto, ¿no? Creo que de alguna manera también te alivió, porque estabas un poco... Sí, estaba interesado. Sí, las dos últimas aventuras han sido... eran un poco tensas. Lo que pasaba era que yo armaba un storyboard de la tira, pero me excedía porque, no sé, alguien me dijo, no creo que haya sido tú, que tenía mucho texto mis tiras. No, que para una tira diaria, me parece que era un amigo, también dibujante, no quiero mencionar, me dijo que de la tira debe ser más sintética y no de tener tanto texto. Pero a mí me gustaba el texto porque daba algunas explicaciones regionales y parece como que quede un testimonio. Y acá Jorge, en una oportunidad que le dije, estoy haciendo mucho texto, no me contestaste, no te preocupes, Javier, que estás haciendo literatura dibujada. Así me dijo, entonces, si hago literatura, sigo con mi literatura. Esa es la idea que de hacer los textos. Hay textos, en realidad, ahora que lo estoy viendo, son bien explicativos, ahora que los leo y que tengo los pies de tira, pero realmente me quería que la tira no solamente sea de aventuras, que sea la descripción, digamos, gráfica, sino que te diga algo. Te diga algo del sitio, de la selva, algo social. Yo también ya empecé a leer, pues, no solamente a Arturo Hernández, a Francisco Izquierdo, sino ya empecé a leer a Rumril, a Estefano Varese, con mi libro favorito, La sal de los cerros, que me interesaba sobre la realidad de las comunidades nativas. Entonces ya las últimas yo ya me fui mencionando. Al principio el lenguaje es que salvaje, los chunchos, dice, porque así lo dicen, pero después no vuelvo a utilizar, sino lo vuelvo a utilizar en forma peyorativa de lo que digamos los, entre comillas, los delincuentes, los malos, los villanos utilizan ese lenguaje. Pero ya empiezo yo a dar un poco de voz a las comunidades nativas. Y en la última estaba yo pretendiendo hablo de que ya no será lo mismo, seguirán los que despojan a los nativos de las tierras, etcétera. Todo eso ya era mi mensaje, ya eran las cosas que yo pensaba, ya estaba involucrándome yo. No, pero justo vino esto y tal. Pero no te preocupes, puedes después agregar esto. Hay una anécdota que te puede servir. Este poeta español que se fue a México, se me dio el nombre ahorita, pero soy fanático de él, a él le editaron sus obras completas. Y después que terminó, el que estaba editado, escribió otro, Mi viejo y roto violín. Dice,
que dejé olvidadas en mis obras completas. Entonces, yo creo que de pronto te animas y haces un... Siempre se puede, ¿no? Siempre Sí. se puede, cuando hay Sí. esperanza. Sí. Claro que sí. Caballeros, muchísimas gracias por esta entrevista. Esta entrevista no es algo común, para mí ha sido ha sido espectacular reunirlos a ustedes dos, volverlos a verse abrazar, no sé cuánto tiempo que no se veían. Casi desde esa época. Hemos tomado Sí. contacto por teléfono una vez, cuando lo llamé para ver si me podía hacer un dibujo para publicidad. Ya. Pero me dijo, estoy en otra cosa ahorita, está pues con toda su medicina y todo. Sí, sí. ¿No? Ya estaba siendo jefe, que es un área. Sí, sí. Bueno, reunirlos, que nuevamente ponerlos a dialogar, y no solamente este encuentro, sino al final ustedes han hecho forman parte de la historia de este diario, y aquí hay toda una serie de reflejos entre vida e historia que para mí son sumamente emocionantes. Espero que a los lectores del Comercio también les haya gustado esta entrevista y sigan todo lo que tenga que ver con las aventuras de Selva Misteriosa, que ya está en librerías. Y nada, ¿cómo nos despedimos, Javier? Muchas gracias. No esperaba tanta notoriedad que alcanzaba el libro. Pensé que iba a pasar como tantas ediciones de historietas, ¿no? Pero a mí me ha asombrado, no solamente me ha asombrado, me ha abrumado la forma que lo veo en Facebook, en los mensajes, mis hijos que me llaman, mis hijas me llaman hasta de Canadá y Estados Unidos, y que están felices con esta expectativa, y realmente yo estoy realmente viviendo una segunda emoción, así como la emoción con la que gané el concurso en Selva Misterioso, las emociones que me significaron trabajar 3 años y medio, 4 años en esta historieta. Bueno, es un volver a vivir esos momentos. Estoy muy agradecido a todos los que han hecho posible este libro, a todos. Tú eres uno de ellos. Muchísimas gracias, Javier. Sí. ¿Algo, Coco? Bueno, simplemente también agradecerte a ti también esta visita que me ha reunido con Javier, a quien me ha emocionado verlo, y además porque me has traído al futuro. Cuando yo me fui del periódico esto era otra cosa, y ahora que has tenido la gentileza de guiarnos por el Nuevo Comercio, me he sentido como si me hubieran mandado al futuro, porque no lo conocía así como es,